Capítulo 9. El Servicio Postal de Estados Unidos tiene un lema. El lema es: ni la lluvia, ni el viento, ni la nieve detendrán la entrega del correo. Esto significa que incluso cuando hace mal tiempo y el cartero quiere quedarse al abrigo de su casa y tomarse una buena taza de chocolate caliente, él o ella tiene que liarse la manta a la cabeza, salir y entregar su correo. El Servicio Postal de los Estados Unidos no cree que una tormenta glacial deba interferir en los deberes de sus empleados. Los Baudelaire se sintieron muy afligidos al averiguar que el ferry veleidoso no iba a ser una opción. Violet, Klaus y Sonny habían bajado por la colina con muchas dificultades. La tormenta iba en aumento y los niños tenían la sensación de que el viento y la lluvia no deseaban otra cosa que agarrarlos y lanzarlos a las enfurecidas aguas del lago lacrimógeno. Violet y Sonny no habían tenido tiempo de coger sus abrigos al salir de la casa, y los tres niños se tornaron el abrigo de Klaus mientras caminaban penosamente por la carretera inundada. Pasaron un par de coches y cada vez los Baudelaire corrieron a esconderse detrás de los arbustos llenos de barro, por si se trataba del capitán Sham, que acudía en su busca. Cuando finalmente llegaron al muelle Damocles, los dientes les castañeteaban y tenían los pies tan fríos que casi no sentían los dedos. Ver cerrado en la taquilla del ferry veleidoso fue más de lo que podían soportar. «Está cerrado», gritó Klaus, elevando desesperadamente la voz para hacerse oír por encima del huracán Germán. «¿Y ahora, cómo llegamos hasta la cueva sombría?» «Tendremos que esperar a que abra», contestó Violet. «Pero no abrirá hasta que haya pasado la tormenta», señaló Klaus. «Y para entonces el capitán Sham nos habrá encontrado y se nos habrá llevado muy lejos de aquí. Tenemos que dar con tía Josephine lo antes posible». «No sé cómo vamos a poder hacerlo», dijo Violet temblando. «En el atlas pone que la cueva está al otro lado del lago y no podemos nadar hacia allí con este tiempo». «Agrtro», gritó Sonny, lo que significa algo parecido a «y tampoco tenemos tiempo para rodear todo el lago andando». «Tiene que haber otros barcos en este lago», dijo Klaus, «aparte del ferry, lanchas motoras o barcos de pesca o...». Levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de su hermana. Los tres huérfanos estaban pensando en lo mismo. «O barcos de vela», dijo Violet, acabando la frase por él. «El alquiler de los barcos de vela del capitán Sham. Dijo que estaba aquí en el muelle Damocles». Los Baudelaire, refugiados bajo el toldo de la taquilla, miraron hacia el extremo del desértico muelle, donde pudieron ver una verja metálica muy alta y con púas brillando en lo alto. Colgaban de la verja metálica un cartel con unas palabras que no pudieron leer, y junto al cartel había una barca, casi invisible a causa de la lluvia, con una oscilante luz en la ventana. Los niños la miraron aterrorizados. Adentrarse en el local de alquiler de barcos de vela del capitán Sham para encontrar a tía Josephine sería como adentrarse en la guarida de un león para escapar de un león. «No podemos entrar allí», dijo Klaus. «Tenemos que hacerlo», dijo Violet. «Sabemos que el capitán Sham no está allí, porque está de camino a casa de tía Josephine o sigue en el payaso complaciente». «Pero sea quien sea el que está ahí», dijo Klaus señalando la oscilante luz, «no nos dejará alquilar un barco de vela». «No sabrá que somos los Baudelaire», contestó Violet. «Diremos a quienes sea que somos hijos de los Jones y queremos navegar un rato». «¿En medio de un huracán?», replicó Klaus. «No lo creerán». «Tendrán que hacerlo», dijo Violet resuelta, palabra que aquí significa como si se lo creyese a pesar de no estar segura. Se dirigió hacia la chabola con sus hermanos. Klaus estrechaba con fuerza el atlas contra su pecho y Sonny, a quien ahora le tocaba el abrigo de Klaus, se abrazaba con este, y pronto los Baudelaire se encontraron temblando bajo el cartel que decía «Alquiler de barcos de vela, capitán Sham». Pero la verja metálica estaba fuertemente cerrada y los Baudelaire se detuvieron ahí, ansiosos por entrar. «Echemos un vistazo», susurró Klaus señalando la ventana, pero la ventana estaba demasiado alta para él o para Sonny. Violet, poniéndose de puntillas, miró por ella y con un simple vistazo supo que no había forma de alquilar un barco de vela. La casucha era muy pequeña, con espacio solo para un pequeño escritorio y con una única bombilla que proporcionaba la oscilante luz. Pero en el escritorio, dormido en una silla, había una persona tan grande como si hubiese una mancha enorme, roncando, con una botella de cerveza en una mano y un manojo de llaves en la otra. Mientras la persona roncaba, la botella se zarandeaba, las llaves chocaban entre sí
y la puerta se entreabría un par de centímetros. Pero, a pesar de que esos ruidos daban bastante miedo, no fue esto lo que asustó a Violet. Lo que asustó a Violet fue que no podía decir si esa persona era un hombre o una mujer. No hay muchas personas así en el mundo, y Violet supo de quién se trataba. Quizá os habíais olvidado de los malvados compañeros del conde Olaf, pero los huérfanos Baudelaire los habían visto en carne y hueso, en mucha carne, en el caso de este compañero, y los recordaban a todos y a cada uno con todo lujo de detalles. Aquellas personas eran groseras y taimadas, y hacían todo lo que el conde Olaf, o en este caso el capitán Cham, les decía, y los huérfanos nunca sabían dónde podían aparecer, y ahora una de ellas había aparecido aquí mismo, una persona peligrosa, traicionera y roncante. El rostro de Violet debió de haber mostrado su decepción porque, en cuanto miró a Klaus, este le preguntó, ¿qué pasa? O sea, aparte del huracán Germán, de que tía Josephine haya simulado su propia muerte y de que el capitán Cham nos persiga. Uno de los compañeros del conde Olaf está en la barraca, dijo Violet. ¿Cuál? Preguntó Klaus. El que no parece ni un hombre ni una mujer, contestó Violet. Klaus se estremeció. Es el que me da más miedo. No estoy de acuerdo, dijo Violet. Creo que el calvo es el que da más miedo. ¡Vas!, susurró Sonny, lo que probablemente significa, discutamos esto en otro momento. ¿Él o ella te ha visto?, preguntó Klaus. No, él o ella está durmiendo, pero él o ella tiene un manojo de llaves en la mano y estoy segura de que vamos a necesitar esas llaves para abrir la puerta y conseguir un barco de vela. ¿Estás diciendo que vamos a robar un barco de vela? No tenemos otra opción, dijo Violet. Robar, claro está, es un delito y de muy mala educación, pero, como la mayoría de las cosas de mala educación, es excusable bajo ciertas circunstancias. Robar no es excusable si, por ejemplo, estás en un museo, dices que cierto cuadro quedaría mejor en tu casa y sencillamente coges el cuadro y te lo llevas. Pero, si estuvieses muy hambrientos y no tuvieses forma alguna de conseguir dinero, podría ser excusable coger el cuadro, llevárselos a la casa y comerlo. Tenemos que llegar a la cova sombría lo antes posible, prosiguió Violet, y la única forma que tenemos para hacerlo es robar un barco. Claro, dijo Klaus, pero ¿cómo vamos a conseguir las llaves? No lo sé, admitió Violet. La puerta cruje y me temo que, si la abrimos un poco más, le o la despertaremos. Podríamos entrar por la ventana. Si te subieses en mis hombros, Sonny podría vigilar. ¿Dónde está Sonny?, preguntó Violet con inquietud. Violet y Klaus bajaron la mirada y vieron el abrigo de Klaus hecho un montoncito en el suelo. Luego miraron hacia el muelle, pero solo vieron la taquilla del ferry veleidoso y las espumosas aguas del lago, que se oscurecían con la llegada de la noche. ¡Se ha ido!, gritó Klaus. Pero Violet se colocó el índice sobre los labios y volvió a empinarse para echar otro vistazo por la ventana. Sonny estaba pasando a gatas por la abertura de la puerta, encogiéndose lo suficiente para no tener que abrirla más. «Está dentro», murmuró Violet. «¿En la casucha?», dijo Klaus horrorizado. «Oh no, tenemos que detenerla». «Está gateando muy despacio hacia la persona», dijo Violet, temerosa incluso de parpadear. «Prometimos a nuestros padres que cuidaríamos de ella. No podemos permitir que lo haga». «Está a punto de coger las llaves», dijo Violet, continuando la respiración. «Con mucho cuidado, la está cogiendo de la mano de la persona». «No me cuentes nada más», suspiró Klaus mientras un relámpago cruzaba el cielo. «No, dímelo, ¿qué está pasando?» «Tiene las llaves», dijo Violet. «Se las está poniendo en la boca para sostenerlas». Vuelve a dirigirse gateando hacia la puerta. Se están cogiendo y pasando a gatas. «¡Lo ha conseguido!», dijo Klaus estupefacto. Sonny se acercó gateando triunfal hacia los huérfanos, las llaves en la boca. «Violet, lo ha conseguido», repitió Klaus, abrazando a Sonny mientras el fuerte boom de un trueno retumbaba en el cielo. Violet miró a Sonny y sonrió, pero dejó de sonreír cuando volvió a mirar al interior de la chabola. El trueno había despertado al compañero del conde Olaf y Violet observó consternada que la persona miraba su mano vacía, donde habían estado las llaves, y luego al sol, donde Sonny había dejado pequeños rastros de agua, y luego en dirección a la ventana, directamente a los ojos de Violet. «Ella se ha despertado», gritó Violet. «Eso ha despertado. Deprisa, Klaus, abre la verja y yo intentaré distraerle».
Sin más palabras, Klaus cogió el manojo de llaves de la boca de Sonny y corrió hacia la verja metálica. Había 3 llaves, una delgadita, una grande y una con dientes tan puntiagudos como los pinchos que brillaban encima de tus cabezas. Dejó el atlas en el suelo y empezó a probar con la llave delgada, justo cuando el compañero del conde Olaf salía con andares pesados de la casa. Violet, con el corazón a punto de salirle por la boca, se quedó de pie delante de la criatura y esbozó una falsa sonrisa. «Buenas tardes», dijo sin saber si añadir señor o señora. «Al parecer me he perdido en el muelle. ¿Podría indicarme el camino al ferry veleidoso?» El compañero del conde Olaf no contestó, pero siguió arrastrándose hacia los huérfanos. La llave delgada entró en la cerradura, pero no se movió, y Klaus intentó con la grande. «Lo siento», dijo Violet, «no le he oído. ¿Podría indicarme?» Sin pronunciar palabra, la gigantesca persona cogió a Violet por el pelo y, con un movimiento del brazo, la cargó a sus espantosos hombros como quien cargara una mochila. Klaus no conseguía que la llave grande entrase a la cerradura e intentó que la dentara. Justo cuando la persona recogía a Sonny con la otra mano y la levantaba, sosteniéndola como quien sostiene un helado. «¡Klaus!», gritó Violet. «¡Klaus!». La llave dentada tampoco entraba en la cerradura. Klaus empezó a mover desesperado la verja metálica. Violet daba patadas a la criatura y Sonny le mordió la muñeca. Pero la persona era brodignagiana, palabra que aquí significa increíblemente fornida, que los niños le causaban un dolor ínfimo, frase que aquí significa ningún daño. El compañero del conde Olaf avanzó pesadamente hacia Klaus, con los otros 2 huérfanos en sus garras. Klaus, en plena desesperación, lo intentó una vez más con la llave delgada y para su sorpresa giró y se abrió la puerta. A pocos metros habían 6 barcos de vela, atados con una cuerda gruesa al final del muelle. Barcos de vela que les podían llevar hasta tía Josephine, pero Klaus llegó tarde. Sintió que algo le agarraba por la espalda de su camisa y lo levantaba en el aire. Algo viscoso empezó a recorrerle la espalda y Klaus advirtió con horror que aquella persona le estaba sujetando con la boca. «¡Bájame!», gritó Klaus. «¡Bájame!». «¡Bájame!», gritó Violet. «¡Bájame!». «¡Boderich!», gritó Sonny. «¡Boderich!». Pero a la pesada y torpe criatura no le preocupaban lo más mínimo los deseos de los huérfanos Baudelaire. Dio media vuelta y, con un pesado andar, empezó a llevarlos hacia la casucha. Los niños oían los sonidos de los rechonchos pies con la criatura chapoteando. Chum, gumch, 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 gumch. Pero entonces, en lugar de un gumch, hubo un scatawat, cuando la persona pisó el atlas de tía Josephine, que se deslizó debajo de su pie. El compañero del conde Olaf movió los brazos para mantener el equilibrio, dejando caer así a Violet y a Sonny, y cayó él mismo al suelo, sorprendido, abriendo la boca y soltando a Klaus. Los huérfanos, que estaban en una forma física bastante buena, se pusieron en pie mucho más aprisa que la despreciable criatura, y corrieron a través de la verja abierta hacia el barco más cercano. La criatura luchaba por ponerse en pie y darles caza, pero Sonny ya había mordido la cuerda que ataba el barco al muelle. Para cuando la criatura llegó a la verja metálica armada de púas, los huérfanos se encontraban ya en las turbulentas aguas del lago lacrimógeno, a la tenue luz de la última hora de la tarde. Klaus limpió la mugre que había dejado el pie de la criatura en la portada del atlas y empezó a leerlo. El libro de mapas de tía Josephine los había salvado una vez al mostrarles la situación de la cueva sombría, y ahora les había vuelto a salvar.